Você está ouvindo o podcast Arquiteturas Latino-Americanas hoje, um projeto destinado a melhor conhecer e a divulgar a arquitetura de Nuestra América, a partir das atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, no Brasil. Aproveite. Estás escuchando el podcast Arquitecturas Latinoamericanas Hoy, un proyecto diseñado para mejor comprender y para promover la arquitectura de nuestra América, a partir de las actividades académicas de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la UNILA, la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en Brasil. Disfrútalo. Muy buenas tardes. En el episodio de hoy vamos a conversar con el arquitecto Omar Ríos, principal referente y fundador encargado del colectivo Chopeque, en la ciudad de Juárez, México, junto con un grupo de jóvenes católicos comprometidos en solidaridad con los marginados de ciudad. Estaremos hablando sobre la construcción de viviendas sustentables con y para las personas sin hogar, generando así un impacto socioambiental. Muchas gracias desde ya por aceptar esta charla. Buenas tardes, Omar. Yo soy Analía. Aquí mi compañera es Larisa. Pero antes que nada, antes de empezar directamente con las preguntas, no sé si usted gustaría de introducir un poco y de presentarse mismo a usted antes de ir directo a las preguntas del colectivo. Mi nombre es Omar Ríos. Ujú. Soy originario, soy fronterizo, o sea, soy de la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces somos de aquí del border. Nosotros decimos que no somos ni del norte ni del sur, sino del border, ¿no? Tenemos nuestras propias aportaciones y toda nuestra propia historia, cultura, todo, ¿no? Entonces pudiéramos, si queremos ser un país, ¿no? Entre Estados Unidos y México fácilmente. Entonces ahí fue donde nací, 3 generaciones de parte de mi familia. Entonces es donde he estado trabajando y en donde me dijeron en la universidad que pues que era arquitecto y pues me la creí y empecé a hacer arquitectura desde el 2004. Trabajé en diferentes firmas de arquitectos de aquí en locales y de ahí, después de 10 años, me invitaron a ser profesor de la carrera de arquitectura en una universidad que es el Tecnológico de Monterrey. Ahí fui profesor también, investigador, y dentro de estas investigaciones que hice fue precisamente para ver qué tipo de arquitectura podíamos implementar con el 90% casi de la población de la ciudad que no tiene cómo contratar a un arquitecto, ¿no? Porque sabemos que en todas las escuelas nos enseñan que la arquitectura es una profesión de élite, ¿no? Solo los que tienen dinero son aquellos que pueden contratar los servicios de un arquitecto. Entonces decidí por motivos religiosos, soy franciscano. Como franciscano, pues tengo toda esa idiosincrasia, ¿no? Puesta en la arquitectura. Entonces, de hecho, el logotipo, pues es la cruz de San Damiano y hay una casita ahí en 8 bits. La otra cosa es, pues, mi práctica religiosa. Ahorita en estos últimos tiempos me he estado dedicando un poco a los temas sociales desde el tema migratorio o el apoyo a toda la movilidad que se está dando ahora en esta región, ¿no? Prosiguiendo, que la información que nosotros tenemos es que el colectivo Chopeque es una comunidad de jóvenes católicos dirigida por usted, el señor arquitecto Omar Ríos, y unidos bajo el objetivo de auxiliar con una vivienda digna en la ciudad de Juárez, en México. Dados los diferentes sistemas constructivos de paja y tierra, ¿qué hizo que eligieran el bajarenque como el sistema constructivo principal? No es nuestro sistema constructivo principal, es uno de los que usamos. Ujú. Eh, lo que aprendimos de la sabiduría de las personas nativas de México, sobre todo del sur, es a hacerlo con materiales que son de la región, ¿no? O sea,
en las regiones de Oaxaca, Chiapas, donde más se utiliza el sistema o de donde nosotros traemos el conocimiento. Tratamos solo de adaptarlo, como quien dice, urbanizarlo, ¿sí? De el sistema del bajareque, porque usamos madera de segunda mano que en Estados Unidos o en El Paso, en este caso en la frontera de Estados Unidos, se desperdicia, llega a Ciudad Juárez y es de segunda mano, o sea, la madera la podemos utilizar como de segunda mano para poder hacer postes, y de ahí en vez de usar carrizos, otro tipo de madera para hacer las cámaras para poder echar el barro, lo que hicimos nosotros es en las madererías donde cortan las vigas para dejarlas como del mismo tamaño, va haciendo un sobrante, ¿no? Entonces ese sobrante que es basura, no, también lo vamos usando para generar el entramado para que vaya quedando el muro de bajareque, ¿no? Entonces lo escogimos, sobre todo lo usamos para hacer muros interiores, ¿no? Para hacer muros divisorios. A veces, la gran mayoría de las veces metemos barro, o en otras ocasiones hemos metido ropa, por ejemplo, porque hay mucha ropa también, ¿no? Que va del lado de Estados Unidos a Juárez, casi como basura. Sí. Entonces lo hemos usado también como en vez de meterle barro, le metemos ropa. Tanto como en muros también, que pueden ser muros colindantes, ¿sí? También ahí los usamos, ¿no? Entonces, pues hemos ido avanzando como con lo que se nos va ocurriendo, ¿no? En el camino. Considerando que uno de los puntos principales del colectivo justamente es la participación popular dentro de la construcción, ¿cómo es el proceso de aprendizaje del bajarenque para los futuros constructores? Pues es bien sencillo, entonces no tenemos como una clase o algún taller que se Ujú. pueda dar en cuanto al pasar el conocimiento, sino simplemente es producto del estar constante en el voluntariado, eso por parte de las personas que prestan su servicio. La Ujú. otra, pues son las personas a las que les construimos, ¿no? A las que son los beneficiarios. También ya se queda como un aprendizaje de formas distintas a las que se está acostumbrado, ¿no? Ujú. Como todos los materiales que son comerciales, como todo lo que tiene que ver con los prefabricados de concreto, ¿no? Sobre Sí. todo ladrillo quemado, que son los dos sistemas que predominan acá en la región. Es un conocimiento empírico, ¿no? O sea, se va dando conforme vamos avanzando en la construcción. ¿Cuáles considera usted que son los puntos más importantes a la hora de proyectar una vivienda digna? Esto teniendo en cuenta especialmente en situaciones donde los recursos son escasos. Lo que nosotros tenemos como el centro es poner a las personas, ¿no? O sea, eh, las personas que viven en situaciones de marginación, de pobreza extrema, es empezar a trabajar con ellos en su dignidad, ¿no? En el cuanto a que al tener una vivienda, incluso las dejamos blancas, ¿no? Muy blancas, para que vean esa parte también de cómo desde ahí pueden partir a cualquier otra cosa. Entonces, pues lo más importante son las personas, porque buscamos no llegar a imponer o no tener como estas cuestiones que ahorita están muy de moda al hablarlas desde la academia y desde la filosofía de la colonización, y hay que descolonizar y de De construir y construir. todas estas cuestiones, ¿no? Ujú. Que si lo traemos aquí a la arquitectura y a la construcción, vemos que las personas deben ser las protagonistas de su espacio, deben de ser ellas las que vayan dictando qué es lo que necesitan. Por ejemplo, llegamos a trabajar con una familia de 10 12 personas y vivían en dos cuartos de alrededor
35, 40 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que necesitaban? No necesitaban una gran cocina ni un gran comedor, necesitaban simplemente más cuartos. Había dos niñas, entonces, ¿cómo buscábamos que tal vez estas dos niñas tuvieran sus espacios independientes de sus hermanos, por ejemplo, ¿no? Decidir junto con ellos que lo que se requiere eran más cuartos. Lo más importante, pues otra vez, son las personas, ¿no? Que ellas sean las que vayan dictando o diciendo que a dónde tiene que caminar su casa, ¿no? Su construcción. La siguiente pregunta. Cuando leímos sobre el proyecto de la casita emergente, una de las cosas que nos llamó la atención fue cómo priorizaron partes de la cultura rarámuri. ¿Cómo trabajan para garantizar que se logre esa individualidad cultural de los residentes? Pues dejándolos, como que explicaba, ¿no? Dejándolos Ujú. ellos ser. Sí fue complejo, ¿no? Por todo lo Mm, que está ya estereotipado. ok. Y pues bueno, el estar conviviendo y el estar con ellos, compartiendo su cosmovisión, sin alterar, sin agredir, sino más bien por mi formación también un poco ignaciana, ¿no? Jesuita, ver que hay que integrarte, ¿no? Y al tratar de integrarnos, contemplábamos más que otra cosa las necesidades o sus formas, ¿no? Y entonces dentro de eso, pues buscar cómo interpretar lo que es para ellos sobre todo desde su cosmovisión, ¿no? La cuestión de lo que significa la casa, el Cali, el espacio donde ellos hacen para encontrarse con este ser supremo, lo que significa una puerta, todas estas cosas que aprendimos ahí con ellos, que fue el contemplar, ¿no? Y el estar agradecidos por darnos la oportunidad de abrirse. Y digo, estamos hablando de un asentamiento urbano, ¿no? Que ya de alguna u otra forma pasaron por un desplazamiento que viene por parte de los grupos del crimen organizado que han ocupado sus tierras, ¿no? Entonces, también ahí de pronto la historia de ellos también es muy vulnerable, ¿no? En cuanto a lo que puedan afrontarse. Están marginados en una zona totalmente por parte del Estado, o sea, y del Estado me refiero al gobierno Sí. tanto municipal como estatal y federal, pareciera, ¿no? Como un genocidio pasivo para ir difuminando su cultura, ¿no? Entonces, pues más que otra cosa fue así, ¿no? La historia cuando duramos estos casi 2 años con ellos al principio, ¿no? En relación con la participación del colectivo en instalaciones de crítica social, ¿qué acciones puede tomar la arquitectura para combatir el problema de la desigualdad social? El acceso a la vivienda, ¿no? Porque es un derecho humano. Sí. Y bueno, desde mi religiosidad, el Papa Francisco lo sube no solo a un derecho humano, sino lo sube a un derecho sagrado. Sube tres: el trabajo, el techo y la tierra, ¿no? Como derechos sagrados que cualquier persona debería tener. Esa discusión que se pueda dar alrededor del acceso a la vivienda y una vivienda, ya nosotros ya no decimos digna, porque ahora que tenemos, suponemos, un gobierno en México que parece un socialista, popular más que otra cosa. Hay una mezcla ahí de la narrativa y demás. Han tomado lemas como primero los pobres, como todas estas opciones que hay de base de latinoamericana y toda esta onda. Entonces, Ujú. ellos hablaban mucho de vivienda digna, entonces como ya ellos están hablando de vivienda digna, nosotros ya no queremos hablar de vivienda digna. Sí. Hablamos de vivienda apropiada, cómo las personas se pueden apropiar de su propio espacio y decir que es el habitable, ¿no? Y desde donde ellos van a habitar. Entonces, lo que nosotros creemos es de que se tiene que hablar cada vez más de cuál sería una vivienda apropiada para las personas que no tienen tan fácil acceso a ello, que es
cada vez más la población que vive estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acercamos como arquitectos a eso, ¿no? En mi caso, pues quise primero ser artista antes que ser arquitecto, entonces lo más cercano era estudiar arquitectura, que es una de las 5 bellas artes, ¿no? Y en estos últimos años que me ha permitido hacer, desde que hicimos esta intervención que se volvió viral, en el que el mundo volteó otra vez a ver Ciudad Juárez después de el 2016 que vino el Papa, ya han pasado 3 años y las situaciones seguían creciendo, y la desigualdad sigue creciendo, ni siquiera ha parado. Entonces, en el 19 conocí al arquitecto Ronaldo de allá de la Universidad de Berkeley, lo conocí aquí en El Paso. Él también tiene algunas intervenciones de construcción con tierra, de hecho está imprimiendo casas con tierra. Entonces, el punto está ahí que se dio la oportunidad para alzar la voz, ¿no? De todo lo que estaba pasando en ese momento en cuanto a las personas en movilidad, que una política de separación familiar muy fuerte, ¿no? Implementada por Trump. Entonces, buscamos formas de que así fuera y no pedimos permiso porque pues no, obviamente no nos iban a dejar, etcétera, etcétera. Entonces lo hicimos así, subversivo, y pues sí, nunca nos imaginamos hasta dónde iba a llegar, ¿no? Ganamos ese premiecillo, ¿no? A nivel también internacional como el mejor diseño en el 20, entonces estuvo bien. Entonces, así como ese, hemos hecho también unos murales también aquí pegados a la frontera. Estuvimos haciendo también una casa que está dividida, una casa que pusimos adentro de un museo. La casa de un lado es mexicana y luego la otra mitad es gringa, y se ve como todas las diferenciaciones culturales que tiene una casa y la otra. Fue en el Museo de Arte de la Universidad de Phoenix, ahí en Tempe. Entonces también estuvo muy, muy interesante. Entonces son esos tres proyectos también que hemos hecho fuera de la vivienda, que buscamos precisamente alzar la voz para que se escuche, ¿no? Que las cosas pues no están bien. ¿Cómo es que realizó esta fusión entre su creencia religiosa con el arte de la arquitectura? ¿Cómo fue que nació esa iniciativa de mezclar estas dos cosas que dio lugar para hacer estas viviendas? Es poner en práctica el catolicismo al final del día. Si eres católico, se tiene que ver en las obras, ¿no? Si es cierto que eres comprometido con Dios y que ama a Dios y que así como ama a Dios, ama a sus hermanos, entonces no puedes no estar comprometido con los otros que no tienen nada, ¿no? O sea, estoy viendo ahorita personas que ni siquiera traen acceso a agua, por ejemplo, mientras están esperando a entrar a Estados Unidos, no tienen agua. Entonces, ¿cómo le haces, no? Si dices que eres católico. Entonces, dentro de mi formación religiosa como teólogo latinoamericano, puedo llamarme, es que el compromiso a través de los últimos años después del Concilio Vaticano II, en los análisis que han hecho los obispos latinoamericanos, es precisamente tener una opción preferencial por los más pobres y de ahí partir. Entonces, es por ello que al momento de darme cuenta y ser consciente de poner en práctica mi catolicismo y ser franciscano como tal, es que desde mi expertise o desde lo que yo sé o desde lo que aprendí en la universidad, era precisamente el aportar en la vivienda, y no me quedaba más que buscar formas, investigar formas de construcción alternativa, accesibles, y pues quién más que la sabiduría de los pueblos, ¿no? Que nos dijeran cuáles eran sus sistemas, y solo retomarlos y ponerlos en práctica otra vez, ¿no? Quitarme los zapatos y ponerme a pisar el barro, ¿no? Pisar la tierra. Entonces es como también sub y baja, ¿no? Que me decía el otro día un sociólogo, ¿no? Que por qué habíamos hecho esto si le habíamos pegado mucho a la tierra, o sea, estuvimos pegándole en ese momento a la tierra, ¿no? Y de un lado y del otro. Es un punto de llegada de personas que buscan tener una mejor oportunidad de vida, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas pasando, ¿no?
que de pronto, pues no es más que poner, te digo, en práctica el ser católico. De hecho, ahorita es muy interesante porque estoy teniendo un discernimiento laboral digamos, entre dos grupos de la iglesia, ¿no? En donde puedo trabajar en los dos, solo que digo, bueno, ¿dónde me llama, Señor, no? A estar. Y me está llamando por el lado franciscano, obviamente, donde puedo aportar más y estoy tomando esa decisión para trabajar ya un poco más de lleno con la comunidad franciscana, con la familia franciscana. Y me decía un fraile, ¿no? Que es como Francisco cuando empezó a construir una capilla, ¿no? A reconstruir la capilla cuando en realidad Dios le pedía reconstruir toda la iglesia. También hace unos años me puse junto con la comunidad a construir una capilla. Las señoras, las viejitas, en las tardes, o sea, entonces ese es como nuestro masterpiece, ¿no? Y que está erigida la capilla para la vocación de Santa Luisa de Marilac, que yo no sabía que era la patrona de los trabajadores sociales, ¿no? Entonces, fue también para mí una experiencia muy fuerte, ¿no? Cuando fui a Washington, estuve en la catedral, en la basílica, y yo no sabía, entonces entré, porque algo me llamaba como esa capillita, ¿no? Entonces me metí y era una capilla para San Vicente de Paúl, el afín que tenemos como por el servicio a los más pobres y demás. Cuando volteo, estaba una subcapilla para atrás, chiquita, y estaba Santa Luisa, y entonces dice eso, y para mí, hace cuenta que me tiré y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar, porque no me imaginé también ser parte de la construcción de la capilla de Santa Luisa en mi ciudad, ¿no? Que es para los trabajadores. ¿Creen que existe una arquitectura latinoamericana? Sí, sin duda, y yo creo que si le pertenece es precisamente a los pueblos, ¿no? Originarios y es pues del conocimiento amplio de los que nos dedicamos a esto. Digo, en el 2016 estuvimos en la Bienal de Arquitectura en Venecia, ¿no? Representando a México. Todos los que estuvimos ahí simplemente somos portadores de una voz de todos aquellos que, que son los que nos enseñaron, ¿no? A construir como sabemos construir y claro, es propia de Latinoamérica, ¿no? Y es un orgullo poder, al menos para mí, ser portador de ese conocimiento, ¿no? Entonces, sin duda, claro que sí. Nuestros saberes nacen, así como la teología mal llamada de la liberación, o esta teología que es muy de la interpretación de los pueblos americanos, ¿no? Y sobre todo del sur, del centro y del sur, es propia, ¿no? Y no existe en otros lados, ¿no? Entonces sí puedo encontrar uno de mil argumentos para decir que sí. Estamos muy agradecidas contigo Sí, fue por esta una... excelente recepción, por las preguntas súper bien respondidas, porque vamos Por a la hacer disponibilidad. exactamente, por la Sí, excelente disponibilidad, fue por tu una... tiempo, más que nada, por darnos este momento de aprendizaje también. No, gracias a ustedes por darse también el tiempo de ver otras cosas, ¿no? Es importante voltear a ver, entonces gracias por su testimonio y cualquier cosa que necesiten, ahí estoy pendiente, ¿sale? Acabas de escuchar el podcast Arquitecturas Latinoamericanas, dejando registro que esta entrevista fue grabada en octubre de 2023 por Larissa Davis y yo, Analía Calastra, bajo las orientaciones de la profesora Andrea Moazán, como trabajo final de la disciplina de Arquitecturas Latinoamericanas, del curso de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA. Muchas gracias al arquitecto Omar Ríos por esta entrevista.